A preguntarte en esta mañana, ¿estás pidiéndole explicaciones a Dios de algo que te sucede? Pero yo quiero decirte que no necesitas explicaciones. Lo que necesitas son las promesas de Dios. Confiar en sus promesas, en su palabra, en lo que Él dice para tu vida. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En la Nueva Traducción dice, incluso cuando Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Oye, por fe. Él llegó a una tierra prometida y ahí en ese extranjero, él vivía en carpas, pero porque por la fe. Por la fe hizo lo que hizo. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos más de 7,000 promesas. 7,000 promesas, mucho más de ahí. ¿Y qué es lo que hacen estas promesas? Nos garantizan que Dios va a cumplir sus promesas, va a cumplir lo que Él te ha prometido. Hay muchas personas que andan diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me sucede? Señor, pero ¿cómo tú vas a hacer eso que me prometiste? Señor, pero ¿cuándo es que vas a hacer esto que me prometiste? Y yo vengo a decirte hoy que no le pidas explicaciones al Señor, que solamente confíe en sus promesas. Eso es lo que necesita. Eso es lo que tú necesitas, confiar en que Dios lo va a cumplir. Si tú dices seguir a Dios, si dices seguir a Jesús, debes esperar que Dios lo va a hacer. Y también vas a esperar que eso que dice que confías, que crees en su palabra, que tienes fe, va a ser probada. Y una de esas pruebas viene, ¿sabes cuándo? Cuando las promesas de Dios se retrasan, cuando las promesas de Dios no suceden cuando tú quieres, a horno microwave, cuando tú tienes que esperar por una promesa que Dios te prometió, cuando tienes que ejecutar la paciencia para esperar. Y yo le llamo a esto, ¿sabes qué? La prueba del cuándo. ¿Cuándo, Señor? ¿Y hasta cuándo esta lucha? ¿Y hasta cuándo esta situación? ¿Y hasta cuándo es? Cuando estás en el cuándo será, cuándo se va a cumplir, cuándo Dios va a escuchar mi oración, estás enfrentando la prueba del cuándo. Tal vez te haces muchas preguntas. Señor, ¿cuándo vas a responder mi oración? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo mi matrimonio va a ser restaurado? ¿Cuándo vas a cambiar a mis hijos? ¿Cuándo va a cambiar a mi esposo? ¿Cuándo voy a mejorar mi trabajo? ¿Cuándo va a mejorar mi salud? Señor, ¿cuándo me voy a graduar? ¿Cuándo voy a tener un bebé? ¿Cuándo voy a conseguir este ascenso? ¿Cuándo voy a conseguir mi apartamento? ¿Cuándo voy a poder mudarme de lugar? ¿Cuándo es? Tal vez es la pregunta que te haces cuando oras, cuando cierras tus ojos y te vas en la presencia del Señor. ¿Cuándo, Señor? Y vemos cómo Abraham enfrentó esta prueba del cuándo, de dónde primero y después cuándo. Primero enfrentó dónde esta prueba y él que hizo, obedeció y salió de ese lugar donde vivía. Después viene la prueba del cuándo. Porque dice en Hebreos 11:9, incluso cuando Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. ¿Cómo vivió en ese lugar? Por fe, no por vista, no por lo que oía, no por lo que decía, no lo porque pasaba en las noticias, no por nada, por fe. ¿Por qué? Dice la palabra en Hebreos 11:9, pues era un extranjero. Era un extranjero y vivía ahí por fe. Abraham siguió a Dios por fe. Primero salió del lugar que conocía a un lugar que no conocía. Pero cuando llegó al lugar que Dios le había dicho que vaya, no pudo establecerse, vivía en carpas. No vivía establecido en ese lugar. Y pasaron 3 generaciones. Abraham, primeramente, su familia, Isaac, Jacob, viviendo en carpas hasta ver la promesa de Dios. Y Dios le había prometido a Israel darle a Abraham. Y luego pasaron promesas y se fueron cumpliendo promesas, pero pasó tiempo para que se cumplan esas promesas. Pero ¿qué hizo Abraham? Seguir obedeciendo a Dios.
seguir obedeciendo porque él tenía fe, seguir obedeciendo porque él confiaba en la promesa que Dios le había dado. Y mi pregunta para ti, ¿estás confiando? ¿Sabes que Dios tiene toda la eternidad para cumplir esas promesas que te ha hecho? ¿Sabes lo que significa eso? Que aunque no sea ahora, aunque no puedas ver en este momento, Dios está obrando. Aunque no puedas ver mañana, en un año, Dios está obrando. Que aunque las promesas de Dios no se vayan a cumplir, tal vez en esta tierra, mientras está en esta tierra, Dios tiene toda la eternidad para cumplir su promesa para tu vida, porque tú eres eterna. No te vas a morir, no te vas a quedar en la tierra para siempre y ya. Tal vez cuando termine tu vida terrenal en esta tierra, todavía Dios puede cumplir sus promesas que te ha hecho a ti. Dios quiere que tú confíes en sus promesas. Dios quiere que construya tu vida sobre sus promesas, sobre la piedra inconmovible, inamovible, que es Dios. Dios no quiere que tú estés preguntando y siempre dame explicaciones. Señor, explícame por qué, cuándo, dónde, cómo. Él no te debe explicaciones. Él no te debe explicaciones. Dios es Dios. Él es Dios y no hay otro. Él lo que quiere que confíes en su promesa, no que esperes explicaciones, cómo, dónde, cuándo, por qué. Deja de pedirle tantas explicaciones a Dios y confía. Como hizo Abraham. Él recibió la gran promesa de Dios, pero él confió, él caminó por fe, no por vista. Y el confiar y obedecer lo convirtió en una nación grande, una nación completa. Pero eso no se dio de la noche a la mañana. Tuvo que pasar mucho tiempo. Vivió como nómada. Abraham no se imaginó, que iba a vivir todo esto, pero obedeció. Él obedeció. Tal vez tú en esta hora le estás diciendo, Señor, ¿cuándo es que vas a cumplir esa promesa? Señor, ¿cuándo es que me va a dar lo que me prometiste? ¿A qué hora es? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero Abraham vivió cada día, un día a la vez, en un país extranjero, por más de 3 generaciones, en tiendas de campaña. Porque él lo que quería, lo más profundo de su corazón, lo que él quería hacer era confiar. Tú tal vez estás en una prueba ahora de que no aguantas, sientes que no aguantas más. Muchas veces nos encontramos en esa prueba. Pero yo quiero decirte a ti que cuando estés en esos momentos de confusión, de situaciones difíciles, cuando estés en una prueba de cuándo es, Señor, cuándo es que vas a hacer, confíes en Él. Tú que has estado esperando una respuesta de parte de Dios. Tú que parece que Dios no te escucha y siente que no hay final a la vista. Tú que te estás preguntando cuándo es, Señor. ¿Cuándo es que vas a solucionar este problema? ¿Cuándo es que vas a solucionar este conflicto? ¿Cuándo es que vas a solucionar mi relación, mi finanza, mi salud, mi hogar? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es que vas a solucionar mi futuro? Tú que tienes tantas preguntas de cuándo es. Confía. Dios te dice en esta mañana, solo confía, espera. Tener fe significa esperar el tiempo de Dios. Sin tantas preguntas, sin tantos cuestionarios, sin saber cuándo es tal vez, pero esperar. ¿Estás en el momento de espera? Si estás en el momento de esperar el tiempo de Dios, el tiempo oportuno, no desperdicies el tiempo de espera. No lo desperdicies en quejas, en preguntas. No lo desperdicies. Y muéstrale a Dios que realmente confías en Él, como lo dices con tu boca. Yo creo en Dios. Y deja el miedo, el temor, todo lo que te hace no confiar directamente en Dios, porque el miedo y el amor no pueden estar juntos. O confías o tienes miedo, o confías o tienes temor, o confías si tienes preocupación, o confías si tienes estrés y ansiedad, o confías o tienes depresión. No pueden las dos cosas estar juntas. O confías y te aferras en la promesa de Dios. Y cuando haces eso, Dios va a crecer tu carácter, Dios va a crecer tu fe, tu vida espiritual. Las cosas van a comenzar a cambiar, porque recuérdate que una vida no te da. Una vida no me da
para cantarte. Una vida no te da, pero las promesas de Dios son fieles y verdaderas y Él las va a cumplir. ¿Sabes cuáles son las promesas de Dios para tu vida? Estás confiando, inclusive si no ves las promesas cumplidas, si Dios no cumple alguna de las promesas que te ha hecho en esta tierra, acuérdate que Él tiene toda una eternidad para cumplir esas promesas, y tú también, porque tú eres eterna. Vas a morir en el plano físico, pero no en el plano espiritual, y hasta allí las promesas de Dios te van a alcanzar. ¿Estás confiando en Dios? ¿Qué es lo más difícil de confiar en Dios o no confiar en Él? ¿De qué manera Dios está trabajando tu carácter para que tengas paciencia, para que esperes el momento indicado, para que confíes en sus promesas? Acuérdate que es por fe, no por vista. Así que aumenta tu fe en esta mañana y confía en el Señor. Y recuerda que no necesitas pedir tantas explicaciones, ni tanto por qué, ni para cuándo, ni dónde, ni cuándo será. Lo que necesitas es confiar en que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. No matter what, no importa cuándo sea, sí se cumplen. Confía en esa palabra. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima.